Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del evento que nos hayan seleccionado como uno de los proyectos finalistas para este premio. Más ahora que hemos sabido que son 26 los que se han presentado, la verdad que solo el hecho de haber llegado a la final ya es un punto. El proyecto que os voy a presentar es la implantación del sistema de inmovilización y rehabilitación a distancia de Sovite dentro de nuestro hospital, el Hospital Maz. Durante las presentaciones anteriores se ha mencionado en varias ocasiones la palabra innovación disruptiva. Algo que va mucho más allá de esas pequeñas innovaciones que a veces suceden en las empresas. El proyecto que hoy os presento es precisamente eso, una innovación disruptiva. No existe en todo el mundo una empresa, un hospital, un centro asistencial que combine la tecnología de la impresión 3D y de la telerehabilitación para ofrecer a sus pacientes el producto que les ofrecemos, que es la férula con los electroestimuladores conectados. Esta férula es una férula que se diseña de manera precisa para encajar en el paciente, lleva unos electroestimuladores conectados de tal forma que el paciente desde su casa puede comenzar con la rehabilitación a través de su dispositivo móvil. El proyecto nace dentro de un modelo de innovación abierta que básicamente, resumiendo muy deprisa, por el poquito tiempo que tenemos, se traduce en la colaboración en distintos clústeres de innovación y otras asociaciones también que tienen que ver con la innovación, como puede ser IDEA, AraHealth o Biomed. Además, para nosotros es muy importante compartir nuestras experiencias, nuestro conocimiento dentro de jornadas o eventos como el que tiene hoy lugar o recientemente los resultados que nos han comentado al principio de la presentación de la Asociación Española de Calidad de la encuesta de cultura de innovación, en el cual Maz ha participado. ¿Qué solución, qué beneficios tiene la solución que presentamos? Pues lo vamos a ver desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista del paciente, no se ve muy bien, desde el punto de vista del paciente va a poder comenzar la rehabilitación desde casa. Parte de los tratamientos los va a poder realizar desde casa, tranquilo, sentado en su sofá o yendo en el tranvía a trabajar. No va a tener limitaciones, no va a tener que ir al hospital, al menos en una gran parte de esos tratamientos. Además, al poder comenzar la electroestimulación casi desde el minuto 1, creemos que vamos a conseguir reducir considerablemente la duración de las bajas. Por último, utilizamos un material que es más ligero, se puede mojar y tiene otra serie de ventajas que en contra de la tradicional escayola le va a permitir tener una calidad de vida mucho mejor. Se va a poder hasta duchar si quiere con ella. Desde el punto de vista de las empresas tenemos que pensar que sus trabajadores van a estar con ellos antes, se van a recuperar antes y van a poder ir a trabajar antes. ¿Qué significa? Vamos a reducir el asentismo, los costes asociados a ese asentismo y, por ende, un aumento de la competitividad de la empresa. Desde el punto de vista de la seguridad social, nosotros como mutua colaboradora con la seguridad social que somos, vamos a reducir la duración de las bajas. Eso significa que vamos a reducir también el coste de las prestaciones económicas asociadas a esas bajas. Además, con estas soluciones buscamos mejorar la satisfacción de nuestros clientes, que en este caso son los pacientes. ¿Por qué creemos que es un ejemplo de Open Innovation? Porque es un claro ejemplo de cómo el trabajo, la colaboración entre dos empresas tan diferentes como nosotros, de tamaño, de sectores, cómo podemos llegar a introducir en el mercado una tecnología tan innovadora. Por un lado, Maz, como mutua colaboradora de la Seguridad Social, ponemos a disposición de Sovite nuestro conocimiento médico, nuestro know-how, nuestras instalaciones y, sobre todo, le hemos ayudado a pasar ese terrible valle de la muerte en el que se quedan tantos proyectos. Sovite nos ha aportado la solución innovadora, esa férula 3D que os comentaba, esos electroestimuladores y ese software que controla desde el dispositivo móvil del paciente la electroestimulación. ¿Ventajas que ha tenido este proyecto? Pues gracias a ese conocimiento que hemos aportado, gracias a ese trabajo conjunto, hemos, por ejemplo, introducido una doble estimulación. Vamos a empezar con la patología de la fractura de coles y vamos a poder estimular tanto flexores como extensores, de tal forma que se va a reducir mucho mejor la duración de las bajas. Eso es un ejemplo. Y para continuar doy paso a Juan Monzón, que es el CEO de Sovite, que nos va a dar su punto de vista. En 35 segundos. ¿Se me escucha? Hola. Imagínense una empresa de 1 año y medio y una empresa que tiene más de 100 años de vida. Estamos trabajando con un grupo dentro de Maz con la mente absolutamente abierta. Nos han abierto su casa para que nosotros, cosas que tardaríamos años en desarrollar, tardamos semanas, porque el contacto es directo. Entonces, muchísimas gracias a Maz por todo lo que está haciendo por nosotros y espero que esto sea el inicio de una larga relación. Seguro que sí.
Gracias. Muchas gracias.